Bueno, hoy vamos a hablar sobre las losas armadas en dos direcciones. Estas las vamos a hacer mediante el método de Henry Marcus. Vamos a desarrollar un problema donde vamos a poder observar cómo se hace para la construcción de las mismas losas anteriormente dichas. Hay que empezar diciendo que aquellas losas que sus entrepisos están apoyados en todo su contorno y que además la relación de longitud, que es cuando dividimos la longitud mayor entre la longitud menor, esta nos va a dar un valor de mayor a 0.5 y menor a 2. Estas van a ser las designadas losas armadas en dos direcciones. También tenemos que destacar que cada losa puede ser un tramo solo o pueden ser continuas. Esto va a depender netamente de la presencia de otras losas adyacentes a estas. El método de Henry Marcus es el método más utilizado de muchos métodos que existen para así facilitar los cálculos y nos ayudarán a tener una similitud a los casos más comunes en práctica. Bueno, como podemos observar, trazamos los ejes a nuestro plano original para poder marcar nuestras losas. Para facilitar el trabajo vamos a enumerar cada una de ellas para poder identificarlas y vamos a ver que nos da un total de 9 losas distintas. Luego de ello vamos a enumerar también, a darle nombre e identificar cada una de nuestras vigas para seguir facilitando nuestro trabajo. Para ello vamos a tener nuestro eje X, nuestro eje Y. Como podemos notar en la losa número 1 tenemos la viga número 1 en la parte superior, pasamos a la losa 2, tenemos la viga número 2 y pasamos a la losa número 3, tenemos la viga 3, así sucesivamente. En el eje X, como podemos ver, de arriba hacia abajo tenemos seguidamente la enumeración de cada viga y llegamos hasta la viga número 12. Este mismo plano lo vamos a realizar en el eje Y. Como lo observamos, desde losa 1 tenemos la viga 14, losa 2 viga 15, 16 y después tenemos la viga 17 en la losa 3. Luego de ello vamos a seguir enumerando progresivamente hasta el final de las losas y nos vamos a dar cuenta que en la losa número 9 terminamos con la viga número 25. Luego de esto vamos a pasar a tener la dirección de las losas. Esta dirección de las losas, como lo habíamos dicho anteriormente, tenemos que dividir la longitud mayor entre la longitud menor, y al hacer esto con cada una de las longitudes de todas nuestras losas podemos observar que todas nuestras losas van a estar armadas en dos direcciones, porque todos estos resultados nos dan menores a 2. Entonces pasamos a sacar el espesor de nuestras losas. Para poder trabajar con un solo espesor en toda nuestra losa, vamos a tomar la losa con mayor dimensión. Esta losa va a ser la losa 2 y la losa 8. Vamos a tomar una de ellas dos, no importa cuál sea, simplemente vamos a usar sus medidas. Entonces vamos a tomar la losa número 2. Tenemos que, para sacar el espesor de la losa, tenemos una fórmula que dice que H es igual a LN multiplicado por 800 más 0,07 FY entre 36.000, que es 36.000 más 5.000 beta, que es multiplicado por 1 más B sub S. Este valor tiene que ser menor o igual a LN, que es multiplicado a 800 más 0.07 FY entre 36.000. Luego vamos a pasar a tener a determinar cuáles son estas incógnitas que tenemos. Entonces, LN va a ser 9 metros, que es la longitud de la losa que tomamos. Los 9 metros los vamos a pasar a centímetros, nos dan los 900 centímetros que observamos. Tenemos beta, que no es más que la relación de longitudes. Va a ser la longitud de 9 entre 6, nos va a dar un valor de 1.5. Luego tenemos B sub S. Esta B sub S es 9 más 6 por 2. Estos números son los lados continuos de la losa que tomamos. Los lados continuos no son más que los lados que tienen adyacencia con otras losas. Como podemos observar, la losa 2 tiene adyacencia del lado izquierdo con la losa 1, del lado derecho con la losa 3 y del lado inferior con la losa 5. Es decir, que tenemos 6 metros por 2 porque tenemos con la losa 1 y la losa 3, y tenemos el valor de 9 metros porque es con la losa inferior. Entonces tenemos que esto 9 más 6 por 2 entre el perímetro de la losa, que sería 9 por 2 más 6 por 2. Esto nos va a dar un total de 0,7. Si introducimos estos valores a la
fórmula anteriormente dicha, como podemos observar en la imagen también, nos va a dar, el lado izquierdo nos va a dar un total de 20,20 centímetros y del lado derecho nos va a dar 27,35 centímetros. Como observamos, h es igual a 20,20 menor o igual a 27,35, es decir, cumple. Vamos a tomar entonces el valor de 20,21, de 20,20 lo vamos a aproximar a 21 centímetros. Este espesor va a tener un recubrimiento de 3 centímetros, por lo que tendríamos una distancia disponible de 18 centímetros. Vamos a proseguir a sacar el análisis de cargas. El análisis de carga podemos observar que tenemos cargas permanentes y cargas variables. Carga permanente tenemos el peso propio de la losa. El peso propio de la losa va a ser 0,1, que es el espesor, por 2500. Este 2500 es el peso que lo obtenemos en la norma 2002-88, artículo 4, que son pesos ya establecidos. Entonces esto nos va a dar un total de 525 kilogramos por metro cuadrado. Luego pasamos al sobrepiso. El sobrepiso va a tener un espesor de 0,05 metros. Esto va a ser multiplicado por 2200, que es otro peso ya establecido por norma. Nos da un total de 107,5. Tenemos el friso tanto interior como superior. Esto cada uno nos va a dar 0,44. Entonces el total de la carga permanente es un total de 696,38 kilogramos metro cuadrado. Luego pasamos a la carga variable. La carga variable también por norma nos estipula que para una azotea no visitable es de 100, el valor es de 100 kilogramos por metro cuadrado. Luego pasamos a la mayoración de cargas. Esta mayoración de cargas tiene su fórmula, que es U o QU, que sería igual a 1,2 carga permanente más 1,6 carga variable. Si sustituimos los valores, nos va a dar un total de 995,66 kilogramos por metro cuadrado. Luego, para seguir facilitando un poco más nuestros cálculos, más adelante vamos a sacar de una sola vez Q'(U) y Q'(U). Como observamos en la imagen, la fórmula de Q'(U) es igual a CP más 0,5 CB. Esta carga permanente y la variable tiene que ser ya mayorada, es decir, la permanente multiplicada por 1,2 y la variable por 1,6. Como observamos, Q'(U), que sería carga permanente ya mayorada, sería 835,66 más la carga más el 50% o 0,5 de carga variable, que sería 160, pues ya mayorada, nos da un total de 915,66 kilogramos por metro cuadrado. Luego, Q' sería el 50% o 0,50 de carga variable mayorada. Esto nos daría un total de 80 kilogramos por metro cuadrado. Si seguimos, vamos a encontrarnos con vamos a empezar a trabajar cada una de estas losas. Vamos a encontrar los valores para estas losas. Entonces, vamos a buscar las losas que tengan igual simetría, como lo son la losa 1, 3, 7 y 9. Tienen la misma simetría. También podemos observar que no solamente tienen la misma simetría, sino también tienen la misma cantidad de lados continuos. Es decir, cada una de estas losas tienen 2 lados continuos. Entonces, como vamos a ver a continuación, vamos a tener la tabla de Henry Marcus, que es la que él estableció para su método. Esta tabla que estamos viendo a continuación es la tabla del método de Henry Marcus, es decir, la tabla de Henry Marcus. Como podemos ver al lado izquierdo superior, apoyo, abajo de él podemos observar el valor de lambda. Esos valores son el valor que vamos a conseguir, como lo vamos a observar más adelante. Podemos observar caso 1, caso 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que esto depende de los lados continuos de nuestras losas. Como el caso 1 no tiene un lado continuo, el caso 2 tiene el lado continuo en el eje Y, 2' el lado continuo en el eje X, caso 3 es continuo en los dos lados de los dos ejes Y, 3', los dos casos en el eje X son continuos, y así sucesivamente como lo observamos en la parte superior de los números, caso 4, 5, 5' y 6. Esta tabla nos va a dar los valores de alfa, beta y y. Ya observada la fórmula de Henry Marcus, podemos observar que estas losas 1, 3, 7 y 4 son caso 4. Al ser caso 4, ya sabemos cuáles valores dónde vamos a buscar nuestros valores. Lo primero que tenemos que hacer es sacar lambda. Lambda no es más que la longitud en Y entre la longitud en X. Para este caso tenemos que la longitud en Y es de 6 metros
y la longitud en X de 4.5. Esto nos da un total de 1.33. Este valor dentro de la tabla de Henry Marcus no se encuentra. Por ende, hay que interpolar para conseguir los números exactos para trabajar con exactitud. Después de interpolar, vamos a tener que buscamos lambda en la barra de lambda dentro de la tabla, nos vamos al lado del caso 4 y buscamos alfa. Luego de interpolado, nuestro alfa nos dio 0.0426, alfa 4 por ser caso 4. Tenemos beta 4. Después interpolado nos da 0.0137 y tenemos G4 que nos da un total de 0.758. Luego de esto va siempre en cada una de las losas que trabajemos, después de conseguir su valor, dependiendo de su caso, vamos a tener que irnos hacia el caso número 1 para poder encontrar alfa 1 y beta 1. Alfa 1 y beta 1 van a ser los valores de nuestro lambda ya conseguido, solamente que del caso 1, y también si es necesario interpolar, lo vamos a hacer. Nos vamos hacia el caso 1, interpolamos el 1.33 y conseguimos que nuestra alfa va a ser de 0.0609 y nuestro beta 1 va a ser igual a 0.0195. Vamos a pasar a hacer los momentos flectores positivos tanto en X como en Y, como observamos. Observamos que aquí también tenemos la fórmula de una sola vez. Tenemos que el momento último en X positivo es igual a alfa 1, alfa 2 o en su defecto el alfa que te haya tocado, dependiendo de su caso, pero para hacerlo por la fórmula vamos a estipularlo alfa 2. Alfa 2 por Q'(U) más alfa 1 por Q'(U). Todo esto va a ser multiplicado por la longitud en X elevado al cuadrado. Si nosotros sustituimos los valores ya encontrados con la tabla de Henry Marcus y con la longitud que tenemos en nuestro plano, nos va a dar un total de 888.25 kilogramos por metro de longitud. Esto nos va a dar el procedimiento a seguir a momento último en Y positivo. El momento último en Y positivo, la fórmula va a ser de beta 2 por Q'(U) más beta 1 por Q'(U), esto multiplicado por la longitud en Y al cuadrado. Esto, si sustituimos, nos va a dar un total de 507.76 kilogramos por metro entre metro lineal. Seguimos con las cargas, como seguimos viendo en la imagen, tenemos la fórmula, entonces la carga en X nos va a dar, su fórmula es G, el que habíamos encontrado, por la QU, que es nuestra carga mayorada que ya habíamos obtenido anteriormente. Esta QU en X, esta carga en X, nos va a dar, si sustituimos G por la Q, nos va a dar un total de 754.71 kilogramos por metro. Pasamos a la carga en Y, que podemos observar en la fórmula, es 1 menos G por la carga mayorada. Si sustituimos los datos, nos va a dar un total de 240.95 kilogramos por metro. Pasamos ahora a sacar las reacciones, tanto en X como en Y. La reacción X va a ser la QX encontrada ahora mismo, esto multiplicado por su longitud en X entre 2. Entonces tenemos que la reacción en X va a ser 754.71, lo que habíamos encontrado ahorita, por 4.5, que es su longitud en X, entre 2, nos va a dar un total de 1698.10 kilogramos por metro. De esta forma pasamos a la reacción en Y, que va a ser de la misma forma, solamente que va a variar, que sería la carga en Y multiplicada por longitud en Y entre 2. Entonces, si sustituimos los datos, nos va a dar un valor de 722.85 kilogramos por metro. Ahora, para finalizar con estas losas, vamos a sacar el momento flector negativo tanto en X como en Y. Para poder determinar las fórmulas a utilizar para los momentos negativos tanto en X como en Y, hay que determinar el caso en el que se encuentre cada losa. Aquí podemos observar que hay tres tipos de casos, como tenemos el caso 1 con dos apoyos móviles en cada lado. Tenemos el caso 2 donde tenemos un lado empotrado y tenemos los dos lados empotrados, donde su fórmula será Q por L al cuadrado entre 12. Y tenemos el último caso de que tenemos un lado empotrado y en el otro lado un apoyo fijo, donde la fórmula será Q por L al cuadrado entre 8.
se vuelve a repetir que todo esto, estas fórmulas a utilizar dependerá del caso en el que se encuentre cada cosa que estemos trabajando. Vamos a observar y podemos saber qué momento flector negativo tenemos. Yo puse en la fórmula que el momento último en X negativo es igual a QUX por la longitud X al cuadrado entre 8, pero no, la fórmula no siempre es entre 8 porque ya dijimos que tiene diferentes casos cuando el momento es negativo. Para mi caso de la losa 1, 3, 7 y 9 es negativo, por ende yo voy a puesto 8. Entonces sustituimos los valores y nos da un total de 1910.36 kilogramos metro por metro lineal. Pasamos al momento último en Y negativo. Volvemos a lo que dije ahorita anteriormente, donde yo coloco que la fórmula es entre 8, pero no es entre 8, sino que es en mi ejercicio para estas losas, sería el caso número 3 en Y. Si sustituimos, nos da un total de 1084.28 kilogramos metro por metro lineal. Si seguimos con el ejercicio, podemos observar que la losa 4 y 6 tienen la misma simetría, por ende vamos a trabajar con ellos. Por ser continuo en tres lados distintos, por la fórmula de Henry Marcus, podemos observar que es un caso 5'. Cuando son los números con la prima, podemos observar que aquí va a variar algunas cosas. Hay que tomar en cuenta esto y tener mucho detalle con ello porque aquí cambian. Tiene varias cosas distintas. Podemos observar que cuando el caso es primo hay que sacar un lambda prima, que no es longitud en Y entre longitud en X, sería longitud en X entre longitud en Y. Entonces, este lambda prima nos daría un total de 0.9. Ahora nos vamos a la tabla de Henry Marcus nuevamente, nos vamos a los valores de la tabla en el lugar donde diga el caso 5', y tenemos que también observar que cuando es prima, vamos al final, abajo de esos valores hasta el final de abajo, podemos observar que las incógnitas cambian, es decir, ya el primer número no sería alfa, sino sería beta, y el segundo número sería alfa. Entonces tenemos que nuestro beta 5 sería igual a 0.0191, nuestro alfa 5 sería 0.0254 y y sería 0.568. Estos números están directos ya que nos dio un número que lambda existe en su barra. Ahora pasamos, como habían dicho anteriormente, hay que irnos siempre al caso 1 para sacar alfa 1 y beta 1. Entonces, como aquí ya no es primo, sino que es el caso número 1 simplemente, vamos a sacar lambda normal, como lo habíamos hecho anteriormente, longitud en Y entre longitud en X, y esto nos da un total de 1.11. Aquí vamos a tener que interpolar, y alfa 1 nos va a dar un total de 0.0447, y beta 1 0.0294. El momento flector positivo nos va a dar momento último en X, positivo nos da 543.38, el momento último en Y nos da 496.03 kilogramos por metro lineal. Ya todos estos resultados simplemente vamos a utilizar las fórmulas que habíamos dicho para las losas 1, 3, 7 y 8 que la había colocado en la imagen, y aquí lo estamos haciendo de una forma más directa. Ahora sacamos las cargas, carga X nos da 565.53, la carga en Y nos da 430.13, las reacciones tanto en X nos dan 1272.44 y en Y me da un total de 1075.73. El momento flector negativo, como lo dijimos, va a variar dependiendo de sus casos. Aquí en las losas 4 y 6, el momento último en X negativo, para mi caso va a ser caso 3 porque está empotrado de un lado y un apoyo fijo del otro. Tenemos que es entre 8, nos da un total de 1431.50, y momento último en Y negativo sería entre 12 porque entre los dos lados están empotrados, es decir entonces que tenemos nos da un total de 896.10 kilogramos metro por metro lineal. Seguimos trabajando de la misma manera. Pasamos a la losa 2 y la losa 8, que tienen las mismas dimensiones, están iguales por simetría, sería un caso 5 normal. Entonces este lambda nos daría 0.67, nuestro alfa 5 nos da 0.00986, beta 5 nos da un total de 0.0426, Y5 nos da 0.287. Nos vamos nuevamente al caso 1 para buscar nuestros nuevos valores.
Alfa 1 nos va a dar un total de 0.0145 y beta 1 nos va a dar un total de 0.0717. El momento flector positivo, como lo dije anteriormente, ya la fórmula la había puesto en la primera imagen de las losas, y aquí se vuelven a hacer un poco más directo. Tenemos que el momento último en X positivo nos da 825.26 kilogramos metro por metro lineal. Momento último en Y positivo nos da un total de 1610.75. Las cargas, tenemos carga en X, nos da 285.75. Carga en Y, 709.91. Reacción en X nos da 1285.88 y la Y nos da 2129.73. El momento efector negativo, vuelvo a recalcar que hay que estar pendientes del caso en el que estamos trabajando, dependiendo del momento negativo. Momento U en X negativo es entre 12, porque tenemos empotrado de los dos lados, nos va a dar un total de 1928.81 kilogramos por metro lineal. Y momento último en Y negativo entre 8, porque es un caso 3, está empotrado solamente de un lado y un apoyo fijo del otro, nos da un total de 3198.60. Pasamos ahora a nuestra losa número 5, caso 6. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, sigue siendo de manera mecánica. Ya lo tenemos, ya lo hemos hecho en tres losas por simetrías diferentes. Nuestro lambda va a dar 0.56, nuestro alfa 6 nos va a dar 0.047, beta 6 nos da 0.033, G6 nos da 0.122, alfa 1 nos va a dar 0.0085 y beta 1 nos va a dar un total de 0.0829. Sacamos otra vez nuevamente de una manera más directa, porque no tengo las fórmulas ya puestas, sino que ya lo había dicho anteriormente. Tenemos que el momento último en X positivo nos da 403.67, momento último en Y positivo nos da 921.22, la carga en X nos da 121.47, la carga en Y 874.19, reacción en X nos da 547.62 y reacción en Y 2185.48. Momentos flectores negativos, vuelvo a repetir una vez más, hay que estar pendientes del caso del momento negativo en el que esté presente nuestra losa. Es decir, el momento último en X negativo para mí va a ser dividido entre 12 por ser caso 2, por estar empotrado en los dos lados. Nos da un total de 819.92 y el momento último en Y negativo está también empotrado de los dos lados, va a ser de 1821.23. Luego vamos a observar que tenemos aquí nuestro plano otra vez, nuevamente con estos valores. Podemos observar que el número que esté en horizontal bajo cada uno del número de nuestras losas va a ser su momento positivo en X, y el que esté en vertical va a ser su momento positivo en Y. Luego tenemos que hacer un promedio de momentos negativos en cada una de nuestras vigas para saber qué momento negativo tenemos en ellas. Todos los números en azul que estén en horizontal son los momentos negativos en X para cada losa. Como podemos observar, en la losa 1 tenemos 1910.36 y para la losa 4 tenemos 1431.50. Para la losa 7 tenemos la misma que la 1, 1910.36. Es decir, que tenemos como promedio de momento negativo en estas losas de 1670.93. Todos los números en rojo son los números promediados de los momentos negativos. Como podemos observar, alrededor de toda nuestra losa tenemos el promedio de cada uno de ellos. Pasamos ahora a sacar nuestras cuantías mecánicas y las áreas de acero. Tenemos la fórmula de momento último. Momento último es igual a phi. Este phi ya está preestablecido, que es de 0.9 por estar trabajando con las losas. Tenemos el valor de B de 100 centímetros, de D, que es el D al cuadrado, que es el valor que habíamos sacado anteriormente cuando sacamos el espesor de la losa, que es la distancia disponible, que es de 18 centímetros. Tenemos la resistencia del concreto, que sería de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, por W, que es la cuantía mecánica, multiplicado por 1 menos 0,59 cuantía mecánica.
Tenemos la fórmula de cuantía mecánica que es igual a ρ por la fluencia del acero entre la resistencia del concreto. Si la despejamos, vamos a tener que ρ es igual a cuantía mecánica por resistencia del concreto entre fluencia del acero. Y luego tenemos el área de acero es igual a ρ por B por D. Digo esto anteriormente para poder trabajar todos estos cálculos de manera directa. Como podemos observar en la imagen, ya tenemos el momento, vamos a sacar los momentos últimos, lo vamos a llevar, todos estos los vamos a llevar a metros, vamos a llevar a centímetros, disculpen, vamos a llevarlo a centímetros. Todos estos momentos positivos y negativos que habíamos trabajado anteriormente, como lo vamos a observar, si vamos para atrás nuevamente, podemos observar que el número de 88.851 viene de la losa 1, 3, 7 y 9, donde el momento último en X positivo nos da 888.55, lo llevamos a centímetros, 88.851. Sustituimos los valores en la fórmula de momento último, podemos observar que nuestra incógnita sería la cuantía mecánica. La cuantía mecánica la vamos a resolver esta ecuación, nos va a dar una ecuación de segundo grado. Esta cuantía mecánica nos va a dar 0.012. Si vamos al lado derecho del cuadro, vamos a observar que el ρ, cuando sustituimos los valores más la cuantía mecánica obtenida, nos va a dar un valor de 0.007. Y el área de acero, después de tener toda esta incógnita, nos va a dar un valor de 1.21. Si seguimos así, vamos a observar entonces que abajo tenemos el número 50.776, que es el momento último en Y positivo, que había sido 507.76, lo llevamos a centímetros. Y volvemos a repetir el procedimiento con cada uno de todos estos momentos que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, luego de obtener todos estos valores, cuando hicimos el mismo procedimiento que acabo de decir anteriormente, donde sacamos por ecuación de segundo grado, conseguimos cuantía mecánica, conseguimos ρ y conseguimos la área de acero, vamos a obtener todos estos valores que observamos en esta tabla. Luego de tener todos estos valores, vamos a rellenar este cuadro, porque como vemos en la parte superior tenemos para los momentos positivos y en la parte inferior lo tenemos para los momentos negativos. Todo se va a trabajar de la misma manera como lo había dicho anteriormente. Todos los cálculos van a ser iguales, donde vamos a tener que sacar la cuantía mecánica para sacar el ρ, para sacar el área de acero. Luego de tener todos estos valores y luego de obtener todos los valores, vamos a rellenar esta tabla para poder finalizar nuestro trabajo. Luego de ello, podemos observar una pequeña nota que tenemos abajo. El fin mínimo por norma es de 0.018, es decir, que todos aquellos valores donde el ρ haya sido menor a este, lo vamos a tener que aumentar hasta 0.0018. Y su área de acero van a cambiar y todas para el 0.0018 va a ser igual a 3.24. Con esto podemos decir que hemos terminado nuestro trabajo para armar nuestras losas en dos direcciones.